concilio, con los jóvenes principalmente, y ha sido una gran bendición. Conozco al pastor, un gran amigo, un gran líder, que estimamos y amamos. Amén. Pero no hemos venido a hablar de mí, mis hermanos, sino de la palabra, ¿verdad que sí? Amén. Mi esposa les envía saludos, está enfermita con gripe, y mi bebé, Jonathan David, que tiene 5 meses, cumplió el lunes, y entonces el domingo pasado, Jenny cumplió 5 meses, y ahí está con una gripe muy mala, así que no pudieron estar aquí. Bueno, hermanos, en el año 1996, un 10 de mayo, dos empresas de alpinismo profesional tomaron a diferentes clientes, eran 2 empresas diferentes, para subir el Monte Everest. No sé si ustedes han escuchado hablar del Monte Everest, pero es la montaña más grande del mundo, tiene unos 8.000 metros de altura, 8.000 y pico. Un ser humano no puede sobrevivir a esa altura, porque a mayor altura hay menos oxígeno. Entonces es muy difícil escalar esa montaña, y cada año mueren muchas personas intentando escalar esa montaña. Además, el viaje es súper costoso. En la actualidad se habla de unos $200,000 para que una persona suba al Everest. Tuvimos un dominicano, 3 dominicanos que fueron al Monte Everest, y el total del viaje de subida y bajada son 15 días. Eso se divide en 7 días y medio subiendo y 7 y medio bajando. Es bien difícil. Sin embargo, en el 96 hubo una catástrofe, murieron 8 personas en el Monte Everest. Nunca hasta ese momento habían muerto tantas personas al mismo tiempo en esa montaña. Y eso fue muy alarmante, así que se hizo una investigación para ver qué fue lo que pasó. Hay una montañista que se llama Araceli Segarra, es una española, fue la primera mujer española que escaló el Everest, y ella decía que su expedición, el grupo de ella, se devolvió cuando estaban subiendo porque vieron que había mal clima. El clima se estaba complicando, así que ellos decidieron devolverse. Ella dice que su grupo eran montañistas profesionales, eran gente experta, y sin embargo se devolvieron. Sin embargo, 2 organizaciones, 2 expediciones no se devolvieron, sino que siguieron subiendo a pesar de que el clima se estaba poniendo difícil. Una de las expediciones la dirigía un señor llamado Rob Hall, y la otro que se llamaba Scott Fischer. Ambos llevaban personas que no tenían experiencia escalando montañas, y especialmente este tipo de montañas. Yo le digo a mis hermanos que a cada año tenemos la oportunidad con jóvenes de subir al Pico Duarte y algunas montañas de nuestro país, pero esto no se compara en nada con el Monte Everest. Es algo sobrenatural, es decir, la gente necesita oxígeno para mantenerse ahí arriba. Es muy complicado, es entre nieve, tú caminas entre precipicios, si te caes no te pueden sacar. A 5.000 pies de altura, yo le dije 8.000 metros, pie, es más que metros, estamos hablando de unos 17.000 metros de altura. A 8.000 pies de altura no te pueden bajar, porque si te da mal de montaña, el mal de montaña es que la gente, o el mal de altura, es que la gente comienza a alucinar y pierde control de sí mismo. Se quita la ropa en medio de un clima de 50 grados Celsius bajo cero, y hacen locura, entonces pierde el control y literalmente la gente se muere. Lo más terrorífico es que tú subes el Monte Everest y tú encuentras cuerpos de personas que están muertas ahí y no la pueden bajar. Sin embargo, en ese viaje hubo una competencia entre Scott y Rob, lo que llevó a que murieran esas personas. Además de que Scott Fischer tenía edema pulmonar y él no estaba en condiciones de subir a la montaña. Al final, la síntesis es esta: el orgullo y la falta de trabajo en equipo entre esos 2 líderes de expediciones llevó a que murieran esas 8 personas, y entre esas 8 personas estaban ellos murieron escalando esas montañas. En Romanos capítulo 1, versos 11 y 12, yo quiero que ustedes me acompañen. La carta a los Romanos, capítulo 1, versos 11 y 12,
El apóstol Pablo dice algo muy interesante a la iglesia de Roma. Yo quiero que ustedes me acompañen. Romanos capítulo 1, versos 11 y 12. Y den su Biblia abierta mientras predicamos la palabra, porque vamos a pasar un buen tiempo en la palabra. Y de hecho toda la predicación enfocados en la palabra. Romanos capítulo 1, versos 11 y 12. Si ya lo tienen, capítulo 1, versos 11 y 12. ¿Ya lo tienen? Excelente. La palabra de Dios dice: porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Lo repetimos, mis hermanos. Amén. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, es decir, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. Hay un pequeño cambio en mi versión, que es la de las Américas, pero está en todo el sentido, ¿se entendió? Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú me das el privilegio de compartir con mis hermanos de la iglesia misionera aquí en Sainaguá. Señor, ministranos, como decía nuestro hermano, úsame, Padre, para exponer tu palabra fiel. Y adoramos, Dios. Y que no salgamos de aquí igual, Señor. Transfórmanos, quebranta nuestros corazones, nuestro orgullo, Señor, y que podamos salir de este lugar alimentados espiritualmente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No pueden sentar, mis hermanos. Gracias. Mantengan ahí a Romanos abierto. Pablo estaba en Corintios y escribe esta carta a la iglesia de Roma. Él está en su tercer viaje misionero y ya él está terminando el tercer viaje. Así que él tiene mucho deseo de ver a estos hermanos en Roma, pero por razones que vamos a ver más adelante, él no puede todavía ir a Roma. De hecho, nunca había ido a Roma. Así que él ahora está en Corintios y está recogiendo ofrendas en la región de Macedonia y Acaya para llevar esa ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando por mucha necesidad. Así que él, su plan es, luego de llegar a Jerusalén, embarcarse en un cuarto viaje misionero hacia España, porque él mismo dice más adelante en Romano que ya él había predicado en todas las regiones de Macedonia y Acaya, desde Lírico hasta Antioquía, y por lo tanto ya, es decir, Pablo, piensen en eso, Pablo sin avión, sin carro, sin toda esta modernidad que tenemos ahora, sin Facebook, sin live stream, él estaba ya, había predicado, había caminado, dicen algunos teólogos, más de 10.000 kilómetros a pie. Ya él había evangelizado todas esas regiones, Corintios, Éfeso, toda el área de Galacia, Filipenses, Tesalónicas, en Corintios, en toda esa zona ya Pablo había predicado el evangelio. Por eso él dice, ya no quedan más lugares para ir. Cuando vaya a Jerusalén a llevar esa ofrenda, de ahí arranco a España a predicar donde Cristo no ha sido predicado. Y de paso él quiere pasar por Roma para eso. Ahí él dice, porque anhela ver a estos hermanos para impartirles algún don espiritual a los de la iglesia de Roma, pero también para que ellos se conforten unos a otros, de la fe de Pablo y la fe de ellos por la de Pablo. Sin embargo, hay un problema bueno, los teólogos dicen que no había necesariamente un problema en la iglesia de Roma. Sin embargo, Pablo menciona algo y debemos prestar atención a eso. Y esto que él menciona tiene que ver con un problema que se estaba dando de bebida y de comida. Habían algunos cristianos que comían y bebían y otros que no estaban de acuerdo con que se comiera y se bebiera. Cámbiale el nombre a eso. Eso puede ser, voy a poner un ejemplo bien inusual. Eso puede ser que algunos hermanos crean que beber Coca-Cola es pecado
y comer yaniqueque también. Así que otro, imagínense eso de la hermana, es santo, ¿cómo puede ser? Así que un grupo en la iglesia cree que beber Coca-Cola y comer yaniqueque es pecado. Sin embargo, hay otro grupo que es espiritualmente fuerte que entiende que no, beber Coca-Cola y comer yaniqueque, ¿cómo va a ser pecado? Y hay como ese dilema. Así que Pablo le preocupaba que habían cristianos espiritualmente fuertes que se negaban a aceptar a los cristianos débiles por las críticas que hacían. Por el otro lado, habían otros cristianos débiles espiritualmente que estaban criticando a los que eran espiritualmente fuertes. Por eso en Romanos 14:3, no tiene que ir, yo lo voy a leer. Pablo dice: el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha aceptado. Entonces Pablo está tratando como de matar ahí el gallo en la funda. No, ninguno de los dos tiene razones para atacarse. Bien, así que eso nos lleva mucho a este tema que yo pensé que aparentemente no va a estar relacionado con hombres con hambre y sed de Dios, pero ustedes van a ver ahora que sí. Es que el llamado, tenemos un llamado de vivir una vida cristiana en devoción por los demás. Amén. Tenemos un llamado de vivir una vida cristiana en devoción por los demás. Me gustó que la hermana dijo: ¿cómo podemos agradar a Dios si nosotros no nos amamos unos a los otros? Y yo lo que quiero compartirle a mis hermanos es que si queremos ser hombres con hambre y sed de Dios, primero tenemos que amar a nuestros hermanos. Te adoramos, Dios. Porque como no te vayas, no salgas si tú estás en problema con tu hermano. No dejes que el sol se acueste si tú tienes un problema con tu hermano. ¿Por qué esto? No sé, el Señor me movió a compartir esto con ustedes. Te adoramos, Dios. Y para que tengamos hambre y sed de Dios necesitamos eso primero, amarnos unos a otros. Es el segundo mandamiento. Perdón, sí, ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Estamos viviendo en un tiempo de mucha confusión e individualismo. Incluso en las iglesias yo escucho a la gente que dice: nadie tiene que meterse en mi vida es mía, yo vivo mi vida como yo quiera. He escuchado a cristianos decir eso, y eso está tan ajeno a la verdad bíblica, porque como cristianos estamos llamados a vivir en comunidad. Amén. Por eso nos reunimos. Así que si hay alguien aquí, o cuando la gente en la calle yo escucho que dice: a mí me encanta Jesús, pero no me gusta la iglesia, es como decirle al pastor: pastor, usted me cae bien, pero su esposa me cae muy mal. Así que, o tú, si amas al pastor, tienes que amar a su esposo, tú no lo amas. Y si entre nosotros hay personas que dicen: ahí tengo que yo volver a la iglesia. La iglesia, hermano, no es venir a una liturgia, a un culto, es confortarnos unos a otros. Amén. Es edificarnos unos a otros. Te adoramos, Dios. Así que esa devoción de vida cristiana en unos con otros es un mandato del Señor, y eso es lo que nos va a llevar a tener hambre y sed. Porque el problema de ese tema, y yo sé que el espíritu de ese tema es este: nosotros no tenemos hambre y sed de Dios, muchas veces. Y una de las razones por las que no tenemos hambre y sed de Dios, decimos: pero ¿y qué pasa? Porque yo oro y yo leo la Biblia, pero tú no amas a tu hermano. Te adoramos, Dios. Pero tú no amas a la iglesia, tú no vienes a convivir en la iglesia, tú no vienes a tener comunión en la iglesia. Y 1 de Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Miren que la Biblia no dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, está loco. No dice: es un mentiroso, está hablando mentira. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Por eso me sorprende que en la iglesia hayan divisiones. Estamos viendo números alarmantes de conversiones. Cada año hay un 37% de nuevos evangélicos en Latinoamérica. El movimiento pentecostal ha traído cristianos a la iglesia como nunca antes en Latinoamérica. Pero también es el momento en la historia de la iglesia en que más iglesias divididas hay. Usted va al lugar y usted tiene 5 iglesias en cada esquina, como los 5 colmadones, que están cada uno con su bocina, compitiendo uno con el otro. Y lamento a esos hermanos, esas personas que viven alrededor de esos colmados, esa pelea. También me da dolor a esos cristianos que viven entre esas 4 iglesias que están en disputa unos con la otra. Iglesias divididas, que uno sale y se lleva una mitad de la iglesia y se queda otra parte.
estamos enfrentando situaciones difíciles y según Juan, hay algún mentiroso de algún lado. Porque si no amo a mi hermano, soy un mentiroso. No amo a Dios, no soy cristiano. Esas son las implicaciones de ese texto. Ahora, cuando yo tomo a Romanos capítulo 1, y lo que vamos a hacer es a tomar algunos principios de Romanos, yo quiero sacar algunos principios de Romanos capítulo 1, del verso 11 y 12. Lo primero que yo quiero tomar es esa parte cuando Pablo dice, porque anhelo veros. A mí me impacta mucho porque yo creo que habla de la comunión que debe haber en el cuerpo de Cristo. Debe haber comunión en el cuerpo de Cristo. Y Pablo dice, anhelo veros. Es interesante porque Pablo no conoce a los hermanos de la iglesia de Roma. Él nunca los ha visto. Es como que yo mando una carta aquí y yo digo, yo anhelo, hermanos, verlos. O soy un mentiroso, o soy un político, de verdad los amo. Bien, quizás estoy diciendo que quiero verlos para ser polario, para ser político, para sonar bien. O soy como Pablo, que realmente tenía un deseo insaciable por conocer a estos hermanos y compartir con ellos. Él no fundó la iglesia de Roma, lo hizo alguien, no sabemos quiénes son. Se cree que después de Pentecostés hubo cristianos ahí, cuando ellos hablaban en otros idiomas, en otras lenguas, que oyeron el evangelio, se fueron a Roma, fundaron esa iglesia, pero nosotros no sabemos. Sin embargo, en Romanos 1, 9 y 10, usted lo puede tener ahí mismo, Romanos 1, 9 y 10, Pablo dice, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, implorando que ahora al fin por la voluntad de Dios logre ir a vosotros. Miren ahí, presten atención a eso, Dios me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Hermano, Pablo nunca ha visto a esta gente, dice que quiere verlos, y él dice que sin cesar, y tiene a Dios de testigo, ora constantemente por estos hermanos que él no conoce, que él nunca ha visto. Estamos orando así por los hermanos de nuestra iglesia. Te adoramos, Dios. Estamos orando así por los perdidos. Estamos nosotros orando con esa misma intensidad por nuestras esposas, por por sus esposos, madres por sus hijos, hijos por sus padres. Estamos orando con esa misma intensidad por nuestros hermanos. Te adoramos, Yo creo, mis hermanos, que a veces nuestro evangelio es falso e hipócrita. Porque si nosotros decimos que estamos alcanzando las almas y oramos por las almas, pero no oramos por el que yo veo todos los días en la iglesia, con el que yo hago comunidad, entonces, hermano, nuestra piedad no está agradando a Dios. Yo tomo en mi celular, cuando la gente me dice que quiere que ore por ellos, por alguna razón, yo lo escribo, mis hermanos, para que cuando yo vea a ese hermano, yo le diga, hermano, oré por ti. Intencionalmente estoy orando por ti. Pero los cultos de oración es cuando menos personas vienen a las iglesias. La gente no quiere orar. Y esa es una de las razones. Nosotros no estamos amando a nuestros hermanos. Si nosotros no tenemos esa intensidad de Pablo por gente que él no conocía, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a amar a nuestros hermanos esta noche. Ahora hay un propósito para esa comunión. Hay un propósito para esta reunión. Esto es la comunión, hermanos. La comunión es esta reunión de hermanos donde nosotros mutuamente nos edificamos. Y él dice, anhelo veros, ¿para qué? Ahí está el propósito. Para impartiros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Impartirles un don espiritual para que sean confirmados. Vamos a tomar esa parte de a fin de que seáis confirmados. Para eso Pablo quería visitarles. La NBI me encanta porque traduce mejor esa palabra confirmado y dice, tengo muchos deseos de verlo para impartirles algún don espiritual que los fortalezca. Amén. Y también la Nueva Traducción Viviente dice, para que ustedes puedan crecer firmes en el Señor. Yo quiero impartirles algún don espiritual para que ustedes crezcan firmes en el Señor. Amén. Amén. ¿Y por qué estos hermanos debían ser fortalecidos? ¿Por qué usted viene a la iglesia, mi hermano?
¿Por qué ustedes creen que nosotros venimos a la iglesia? A venir a un culto 2 horas, a hacer canciones, a escuchar al pastor con la prédica y irnos a la casa. A mí me encantó esto que dijo un pastor. Él dijo: yo no recuerdo el 90% de toda la comida que yo me como, pero yo sé que esa comida que yo me he comido me mantiene saludable. Usted sabe algo, hermano, usted no recuerde, y de hecho no lo recuerda, quizá no el 90, quizá el 95% de todos los mensajes que el pastor ha predicado en la iglesia, mire, lo ha alimentado espiritualmente y te mantiene vivo. Por eso nos reunimos como iglesia. Este mensaje es una apología a la iglesia, es una defensa de por qué nosotros nos reunimos. A los jóvenes que están aquí, cuando ustedes oigan ateos que digan: pero ¿y para qué que se reúnen en iglesia? ¿Cuál es el propósito de un culto? ¿Para qué que se reúnen? Ahí está, para que seamos fortalecidos, para que podamos crecer firmes, para que seamos conformados a la imagen del varón perfecto. Si tú no vienes aquí a la iglesia, tú no te alimentas y te vives ahí afuera pecando y eres propenso a pecar, porque estamos lidiando con la carne. Hemos sido libertados del pecado, pero seguimos con la carne, que no es la carne física, es mi naturaleza pecaminosa que me sigue inclinando hacia el pecado. Así que cuando estoy por ahí y cometí un pecado, cuando vengo a la iglesia recibo instrucción por la palabra de Dios, por medio de mis hermanos que oran por mí, y entonces yo soy fortalecido, yo soy edificado. Amén. Ahora él dice: yo les quiero impartir un don espiritual. Jonathan, ahí está la doctrina de por qué nosotros los pentecostales imponemos la mano y oramos para que Dios le dé dones a la gente. Sin embargo, habiendo entendido todo ese contexto, Pablo no está hablando: yo voy a venir con el don de lengua y se lo voy a poner a Luis. Yo voy a venir con el don de sanidad y se lo voy a imponer a Marcos. No. ¿Cuál es el propósito de los dones? 1 Corintios 14:12 dice: así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Amén. Así que Pablo está diciendo: yo quiero ir para impartirles algún don espiritual. De los dones que yo tengo, yo quiero compartirlos con ustedes, y que de esa manera ustedes sean fortalecidos en el Señor, edificados, y que nosotros mutuamente nos edifiquemos el uno al otro. Amén. ¿Ven qué es lo que él está diciendo? Yo quiero venir para que cuando nos reunamos, él canta y alaba al Señor, el otro predica, este ora y el otro hace esto. Entonces nos edificamos unos a otros, nos fortalecemos, y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo quiero fortalecerlos, edificarlos, pero yo quiero que también ustedes me fortalezcan. Ahora, ¿cómo nosotros logramos la comunión en la iglesia el día de hoy? A mí me gusta la cosa práctica, no me gusta que se quede en el aire. ¿Cómo lo podemos lograr? Hermanos, primer principio: acéptense unos a otros. Amén. Tenemos que aceptarnos unos a otros. Un pastor que se llama Burk Parson, él dice: la comunidad de la iglesia no es solo una multitud de personas en un domingo por la mañana, vamos a ponerle por la noche. Es el pueblo de Dios congregado y adorándolo en una congregación donde no se necesitan máscaras y donde los verdaderos amigos ayudan a soportar las cargas reales de los demás. La comunidad no solo se está juntando, es vivir juntos, sufrir juntos, regocijarse juntos y morir juntos. Amén. Para eso existe la iglesia, para eso nosotros nos reunimos como el cuerpo de Cristo. Amén. Y eso no solamente se limita a las 4 paredes de esta iglesia comunitaria aquí pequeñas, local, también a la iglesia universal. Porque ustedes no saben que yo oré por la familia del joven Jonathan que falleció hace varios años. Yo no conocía a esa familia, yo no conozco todavía a esa familia, pero yo sé que es de esta iglesia. Así que yo oré por ustedes. Amén. Amén. En medio de ese dolor, cuando estaban en todos estos procesos de la planta de agua, en oración por ustedes. Amén. Entonces, cuando estamos enfermos aquí, no tenemos que andar con máscaras.
Por eso la gente dice, la iglesia está llena de mentirosos. Sí, porque aquí nosotros no andamos con máscara. Aquí la gente sabe nuestras debilidades. Aquí la gente sabe cuáles son nuestros problemas. Aquí nosotros no tenemos que andar con caretas. Aquí nosotros podemos ser sinceros. Santo eres Dios. Porque hay amor genuino que va más allá. Y este es el tema central de las cartas, de todas las cartas de Pablo. En Romanos 15:7 dice, por tanto, aceptaos los unos a los otros como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. ¿Cómo es posible que hay cristianos que dicen, no aguanto a fulano? ¿Cómo puede ser? Escuché a una joven cristiana que le ofreció una galleta a otra. ¿Cómo puede ser en el cuerpo de Cristo? No. Como en nuestras reuniones, nuestros temas de conversación son otros hermanos, por no decir el pastor. Te adoramos, Dios. ¿Cómo puede ser? Pero eso no pasa aquí, eso pasa en otras iglesias, ¿verdad que sí? Te adoramos, aquí, Dios. Aquí no. ¿Ustedes saben qué pasa, hermano? Entre nosotros muchas veces hay afinidad. ¿Y ustedes saben qué afinidad? Este me cae bien, este me cae bien, tú no me caes bien. Pero este es mi coro. Con esto que yo me reúno, pero eso no me cae bien. Te adoramos, Dios. Sin embargo, la comunión es: este me cae bien, este me cae bien, este no me cae bien, este no me cae bien. Señor, perdóname. Yo necesito que mis hermanos me caigan bien. Perdóname mi pecado. Perdóname mi pecado. Y yo intencionalmente busco a estos hermanos aunque no me caigan bien. Te adoramos, Dios. Bien, porque hay un orgullo en nosotros. Porque nosotros vemos, no, ellos no me caen bien. ¿Y quién eres tú para que no te caigan bien? ¿Cuáles son los parámetros? Es decir, no sé si me estoy dando a entender. Hay orgullo en nosotros, hermanos, muchas veces. Y nosotros tenemos que renunciar a eso. Así que afinidad no es comunión. Y muchas veces entre nosotros hay afinidad y no comunión. Y Santiago 2, 8 y 9 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Decía alguien en una iglesia, habla papá. Sí, que te escuchamos. ¿Escucharon eso? Más claro de ahí la palabra no puede hablar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hay favoritismo, cometes pecado. Si nosotros, hermanos, reconocemos que Dios nos hizo recipientes de su gloria por medio del sacrificio de Jesús, de Cristo, entonces aprenderemos a aceptar a otros creyentes. Adoramos, hermanos, Dios. miren, Dios no nos soportaba con nuestro pecado. Y yo le agradezco por su gracia de que Él me soportó. Amén. Que Él me alcanzó y te alcanzó a ti. Y te alcanzó a ti. Así que sopórtense unos a los otros. Amén. Otro principio, sírvanse unos a los otros. Romanos 15, 23, 24 dice, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, lo que decía ahorita Pablo, ya no hay donde predicar, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y que me ayudéis a continuar hacia allá, después de que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Sírvanse los unos a los otros. Amén. Pablo, ciertamente, y eso es lo que dicen los comentaristas, su propósito de ir a Roma era que él quería ir a España y necesitaba apoyo económico para ir a España. Pero yo creo, hermano, que no solamente era el apoyo económico, porque él dice, después que haya disfrutado un poco de vuestra compañía. Dos propósitos para ir a España: disfrutar de los hermanos en Roma y luego que esos hermanos los apoyen para ir a España. Ven cómo la edificación no solamente se queda en la parte espiritual, da frutos materiales. Por eso nosotros apoyamos a nuestros hermanos en medio de sus enfermedades. Y vamos, y de nuestro propio dinero apoyamos a nuestros hermanos. Por eso nosotros debemos apoyar las misiones. Debemos apoyar las misiones. Por eso nosotros debemos ofrendar con gozo. ¿Qué se hace con las ofrendas? Ensanchar el reino de Cristo. Amén. Amén. Así que Pablo anhela ver a estos hermanos por el amor que él tenía, que los mueve a verlos.
Cuando servimos, yo escribí, cuando servimos los unos a los otros, mostramos que hemos sido liberados de nuestras pasiones egoístas pasadas. Y adoramos a Dios. Cuando yo me casé, yo recuerdo que estaba comiendo algo y mi esposa me dice, dame, y ese momento cuando ya te queda ese último pedazo y tú dices, wow, que tú no quieres darlo. Quizá a usted no le ha pasado porque ustedes son unos santos, pero a mí sí me ha pasado que tú tienes ese último pedacito ahí que tú no quieres dárselo a tu esposa o a quien sea que te lo pida, hermano, y ahí el Señor comenzó a trabajar mi egoísmo, porque ahí yo agarraba y decía, toma, bien, con mucho dolor. Pero cuando nosotros nos servimos los unos a los otros, mostramos ese fruto del Espíritu en nosotros, de que nosotros ya dejamos a un lado ese egoísmo, ya no somos jalados, dejamos esa tacañería cristiana entre nosotros, sino que nos apoyamos. Amén. Y como les decía, si amamos a nuestros hermanos, amamos a la iglesia. Y si amamos a la iglesia, amamos a lo que Cristo ama. Si no amamos a la iglesia, no amamos lo que Cristo ama. Amén. Lo voy a traducir en dominicano. Si tú no amas a tu hermano, que es la iglesia de Cristo, tú no amas a Cristo. Y adoramos a Dios. Hay un gran beneficio en entregar nuestras vidas en servicio por los demás. Por lo tanto, para mí, a la luz de la palabra, estas son evidencias de que tú y yo somos verdaderos cristianos cuando nos amamos los unos a los otros. Amén. Viene esta dura, mis hermanos. Oren los unos por los otros. Primera de Tesalonicenses 5:25, Pablo lo evidencia muchas veces como él oraba por las iglesias. Aquí dice, hermanos, amados hermanos, oren por nosotros. Él pidiendo oración. Segunda de Tesalonicenses 3:1-2 dice, finalmente, amados hermanos, les pedimos que oren por nosotros. Oren para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y sea honrado en todo lugar a donde llegue, así como cuando les llegó a ustedes. Amén. Oren también para que seamos rescatados de gente perversa y mala, porque no todos son creyentes. Bien, por eso la gente dice, hay mucha gente falsa en la iglesia. Claro que hay mucha gente falsa, Pablo lo dijo ahí, porque no todos son creyentes. Por supuesto, como todos los políticos no son íntegros, como todos los médicos no hacen bien su trabajo, como todos los ingenieros tampoco hacen bien su trabajo, a los jóvenes principalmente, que he tenido que trabajar eso con jóvenes, y que la iglesia está lleno de cuando uno le dice, tú tienes que buscarte un novio en la iglesia, o a la muchacha, o a la muchacha, tienes que buscarte una novia. Lo de la iglesia es tan igual que lo de afuera. Si tú supieras lo que están haciendo, lo que están dentro de la iglesia, mi mamá dice, mejor búscate uno que está dentro de la iglesia que está más cerca del cielo. Esa es una. Y dos, sí, claro, porque si tú estás enfocándote en lo falso, si tú estás enfocando en lo que no tan firme en la fe, tú estás buscando, ¿verdad? Tú no estás buscando la calidad. Cuando tú estás buscando algo bueno, tú te enfocas en lo bueno. Amén. Yo vi a mi esposa en la iglesia, nos conocimos en la iglesia, la identifiqué en la iglesia, yo busqué en lo bueno. Claro, había algunas jóvenes que ustedes saben. Exacto. Entonces ahí no buscamos, pero busqué donde había fuente segura. ¿Por qué? Porque también dentro de la iglesia crece la cizaña con el trigo. Y adoramos a Dios. Y la palabra promete que llegará el día en que el maestro va a hacer así, va a sacar lo que son de lo que no son. Por eso, también en Efesios 1, seguimos, Efesios 1, 15 al 17 dice, desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Les recuerdo constantemente mis oraciones. Tesalonicenses, Éfeso, Romanos, Colosenses. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlo presente en nuestras oraciones. No. Pablo era un pastor por excelencia. Y un pastor que es mi profesor de teología, confesó en la clase y decía, yo no oro por mi iglesia como Pablo oraba por su iglesia. Y tengo que reconocer ese pecado. Primera de Samuel 12:23, no es algo del Nuevo Testamento. Escuchen lo que dice el profeta Samuel. En cuanto a mí, ciertamente no pecaré contra el Señor al dejar de orar por ustedes. Y adoramos a Dios. ¿Están oyendo eso? Tenemos ese llamado, hermanos, por eso cuando el Señor llama a Caín, le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Él dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sí, pero guárdale tu hermano.
Te adoramos, Dios. Por eso también entre los jóvenes hay otros jóvenes que están en pecado. Y entonces los jóvenes dicen, no, porque yo no me tengo que meter en eso es su vida. Y nadie. Entonces, pero vamos a llegar ahí. Nosotros no somos responsables de nuestro hermano. Ok. Hermanos, hay un beneficio de la comunión y la fe corporativa. Hay un beneficio. Ya dijimos la importancia de la comunión. Ya hablamos del propósito de la comunión. Ahora, el beneficio de la comunión. Pablo dice, anhelo veros para impartir algún don espiritual a fin de que sea confirmado. Ya vimos eso. Ahora, es decir, él dice en el 12, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente. Cada uno por la fe del otro, tanto la vuestra como la mía. A eso venimos a la iglesia. A confortarnos mutuamente. A animarnos mutuamente. De eso se trata la comunión. Sin embargo, se necesita humildad de ambos lados, porque cuando hay instrucción mutua, yo creo que se necesita humildad de ambos lados. Miren por qué. Se necesita humildad del que instruye. El que instruye debe ser humilde, pero se necesita humildad del que recibe la instrucción también. ¿Ven cómo es? No es solamente el que la recibe, también el que la da. Así que me encanta, y esto es un golpe mortal a estos apóstoles que andan con guardaespaldas, perdón, escudero. El apóstol Pablo, circuncidado a los 8 días de nacido, hebreo de hebreo, romano por ciudadanía, hablaba griego, hablaba hebreo, maestro de la ley, es decir, que sabía de memoria, desde Génesis hasta Malaquías, todo el Antiguo Testamento, verso por verso, oración por oración. Pablo podía citar literalmente el Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado eso? No un versículo, se sabía todo, por eso era fariseo, bajo los pies de Gamaliel, un gran maestro. Este Pablo, que ahora está renovado, ahora es cristiano, él dice que es para que nos confortemos mutuamente. Eso no es humildad, hermanos. Amén. Pablo no quiere ir a darle a esa gente solamente, Pablo quiere que le den. Él dice, yo quiero que nos confortemos. Y en 1 Corintios 2, 1 y 3 él dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamando el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabras. Oigan eso. O de sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad, con temor y mucho temblor. Entonces un ataque frontal a la gente que hace un instituto bíblico y ya se cree más alto que todo el de la iglesia. Amén. Y aquí Pablo nos está dando una gran enseñanza con todo ese pedigrí. El pedigrí es el acta de nacimiento de los perros, puro. Yo tengo una Rottweiler, tiene su pedigrí, tiene papeles, eso es una cosa increíble. Se llama Wesley Monsieur. Seriamente, hermanos, tiene su acta de nacimiento, no estoy jugando. Por eso utilicé esa comparación, como ese pedigrí que tenía Pablo, todo ese linaje. Wesley, ahí en el acta de nacimiento sale su papá, su abuelo, sus tatarabuelos, todo. Tienen unos nombres raros, de que Max, que sé yo, bien, unos Rottweiler. Una perra hermosa, no traje fotos para enseñarles, pero después le enseño, hermano. Así que Pablo tiene esta capacidad, pero Pablo es un ejemplo de humildad para nosotros como cristianos. Te adoramos, Dios. En Romanos 15, 17, pero en el verso 18 dice, sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, al llevar el evangelio a los gentiles a través de mí. Qué humildad tenía Pablo. Vengan con ustedes sin superioridad de palabra, vine con mucho temor y temblor, no me jacto de lo que he hecho, excepto que estoy predicando a Cristo, de manera que también Pablo nos invita también a amonestarnos unos a otros en humildad. Amén. En Romanos 15, 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Y Colosenses 3:16 dice, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. No es que tú vayas donde el hermano y le digas, que el Señor te ayude a controlar esa lengua, como dice la canción. Ay, ayúdame a poder controlarme. ¿Verdad? Que tú no agarres a un hermano y le digas, hablador, mentiroso. No, dice ahí, amonéstense unos a otros con salmos, con himnos y canciones espirituales. Te adoramos, Dios. Con piedad, con humildad,
Si el hermano tiene problema de orgullo, vamos a acercarnos con amor. Vamos a acercarnos con amor a ese hermano y vamos a llamarle la atención en amor. Ese hermano está en pecado, vamos a llamar a ese hermano en amor. Ese hermano tiene la lengua larga, con amor también, ¿verdad? Pero debemos hacerlo, porque nosotros como pentecostales también, mis hermanos, tenemos una mala práctica que yo le compartí a mi mamá, y es que nosotros hemos cogido un texto fuera de contexto cuando David dice que Dios lo libre de tocar al ungido de Jehová, que era Saúl. Un ungido que Dios había ya desechado. Pero estamos trayendo esa práctica, aplicándosela a un pastor, un texto y un libro histórico. Eso no es aplicación doctrinal para la iglesia hoy. Así que debemos respetar a los pastores. Pero si una gente viene con una herejía en este altar, usted no debe recibir eso. Cualquier herejía que usted escuche por ahí de gente que diga, como yo escuché a un cantante cristiano muy famoso aquí, que no le voy a mencionar el nombre, no voy a promover chisme, pero ustedes quieren saber. Pero ese verdugo dijo en una predicación, hay algo más poderoso que tu Biblia. Yo dije, complétalo. Él dijo, tu fe. Ustedes están oyendo eso, está diciendo que nuestra fe es más fuerte que la Biblia. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que? ¿Qué Biblia lee? ¿Cómo que está leyendo el Corán? Ven, pero él es súper famoso y la gente lo oye en Facebook, 10,000 likes y mucha gente por ahí sin saber lo que dijo, sin pasar por la palabra, lo que esa persona dijo. Miren lo que hizo Pablo con Pedro en Gálatas 2, 11 y 13, dice, pero cuando Pedro llegó de Antioquía, tuve que enfrentarlo cara a cara, dice Pablo, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía. Cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles, quienes no estaban circuncidados, pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago, Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. 13. Como resultado, otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía. Nótense que en el 11 dice, tuve que enfrentarlo cara a cara. Señores, Pablo enfrentó a Pedro. De apóstol a apóstol. Lo que se dio ahí era que habían algunos cristianos judíos que decían que para ser salvo había que circuncidarse. Entonces, si tú te reunías con gentiles, tú eras inmundo. Pero la palabra dice que somos salvos por la fe, no por circuncisión. Así que Pedro sabe eso, y cuando llegan los judíos, él está con los gentiles, se para, no, yo estoy comiendo con ustedes, yo sé que no son ustedes. Y ahí Pablo dice, hipócrita. Y lo enfrenté cara a cara por la hipocresía y tal, lo dice al final, y hasta Bernabé se dejó llevar por la hipocresía de hipócrita. Tú sabes lo que la palabra dice, que somos salvos por la fe, no por circuncisión. Si la palabra nos da ese ejemplo, y también en Gálatas capítulo 1, 8 y 9 dice, aun si un ángel del cielo o nosotros anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, que sea anatema. Ustedes saben lo que significa maldito. No lo voy a decir. Hermano, estamos llegando al final. Estamos aterrizando este barco. Porque anhelo veros para impartiros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, para que cuando esté entre vosotros nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo donde hay tantos cristianos cayendo en pecado. En Estados Unidos, si ustedes ven las redes, tampoco lo voy a mencionar, pero hay varios pastores que en este momento están siendo acusados por acoso sexual. Pastores muy famosos que han sido de gran bendición para la iglesia a nivel mundial y hoy están siendo acosados por temas de acoso sexual. Estamos viendo tanto ambivalencia en la iglesia, muchos cristianos que dicen que son, pero viven otra cosa. Hermanos, y esto es para nosotros los hombres, hay tantos hombres que no están asumiendo su liderazgo de líderes espirituales en el hogar. Quiero decir eso de nuevo. Cuando la palabra dice, esposos,
amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Y llama a las esposas a someterse a sus esposos como líderes espirituales. Y adoramos ¿Cuándo a Dios. fue la última vez, hombre, que estamos aquí, que tú guiaste a tu esposa a un altar en oración? ¿Cuándo fue la última vez que como familia ustedes se reunieron para orar? Porque tu esposa es tu prójimo también. Es tu prójimo más cercano. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste con tus hijos a orar? Por eso, si usted va a la Victoria, la mayoría de delincuentes presos son hijos de evangélicas. Son muchachos que crecieron en nuestras iglesias. Pero todavía, si tú no te has casado, joven, ¿cómo está tu vida de oración? ¿Cómo tú estás guiando a tu familia hacia la oración? Se ha metido un feminismo en la iglesia, mis hermanos, horripilante. La mujer, el control femenino. Yo creo que hemos abandonado esos principios de velar los unos por los otros. Y adoramos a Dios. Por eso hay tanto pecado oculto entre nosotros en las iglesias. Por eso hay tantos hombres que no están guiando a sus familias. Por eso también mujeres. Están las mujeres guiando a las muchachas jóvenes en la piedad, en la vida de fe, siendo un ejemplo para ellas. Hermano, yo trabajo como especialista de jóvenes en Compaso, en la oficina nacional. Y el gran problema que yo tengo una tesis y tengo que escribir un libro sobre eso, es que los jóvenes no necesitan audiovisuales. Eso está bien, tenemos que tenerlo, audiovisuales, muchas cosas dinámicas, muchos servicios dinámicos. Yo creo que los jóvenes lo que más necesitan es esa interacción uno a uno, es ese discipulado uno a uno, es esa guianza, es esa confianza, que si un muchacho está enfrentando problemas de pornografía, aquí no hay un tabú en la iglesia. ¡Ah! ¡Pornografía! Como que, no, vamos a apoyar a ese joven. Vamos a apoyar a ese joven o a esa joven que está siendo atraída por ese trap de la calle, esa música del mundo, ese dembow. Sí, hay muchos entre nosotros que tenemos nuestro dembow en el celular, que suena y tú dices, hey, sierva, evangélica o evangélico, varón. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo nosotros podemos guiar a nuestros jóvenes? Hay falta de guianza, de instrucción en nuestros jóvenes. Y hermanos, los líderes están cayendo porque no queremos rendir cuentas. No queremos rendirle cuenta a nadie. Por eso hay tantas iglesias así que no pertenecen a nada, ni a una convención, ni a un concilio, porque no le tienen que rendir cuenta a nadie. Y estas son preguntas para todos nosotros. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que oramos? ¿Cuándo fue la última vez que leímos la Biblia intencionalmente? Nosotros, ¿cómo estamos guiándonos unos a otros? Y adoramos a Dios. Amén. Santiago 5:16 dice, por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Y Nosotros adoramos a agarramos Dios. ese texto de Santiago y solamente nos enfocamos en ser sanados. Nos necesitamos unos a otros, hermanos, porque tenemos que confesar nuestro pecado. Si estamos lidiando con pecado, hay que confesar el pecado. No lo confieses con gente que no tiene confidencialidad. Pero hay líderes que son confidenciales, que guardan el secreto y te podemos ayudar. ¿Cuántos jóvenes con los que yo he trabajado viven una doble vida y entonces cuando explotan se descarrían? ¿Por qué no vienen con confianza y dicen, yo estoy luchando, me encanta el conejo malo? ¿Cómo es que se llama? Bad Bunny. Me está llamando la atención la calle. Si tú vienes a tiempo, podemos ayudarte y orar. Pero si tú vives una doble vida, no te podemos ayudar. Por eso la Biblia dice, confórtense unos a otros. Y se acaba el chisme si nos confortamos unos a otros en la iglesia. Hermano, yo quiero orar por ustedes. Yo no sé si entendimos este mensaje. Amén. Tenemos que arreglar nuestra casa para que en nosotros esa hambre y sed de Dios nazca, Amén. crezca. Y yo les quiero recomendar un libro del pastor John Piper que se llama Cuando no deseo a Dios. Cuando no deseo a Dios. Usted lo puede escribir y léalo.
muy buen libro concerniente a este tema, porque nosotros no deseamos a Dios, mis hermanos. En nuestra naturaleza pecaminosa cuesta orar, cuesta estudiar la palabra. Pero yo quiero orar por ustedes. Inclinen su rostro y yo quiero orar por ustedes esta noche. Padre,